Gracias, estimados integrantes del Comité de Evaluación. Ya estamos visualizando algunas preguntas y vamos a empezar a dar respuesta a ellas. A ver, tenemos acá de Loaiza Laura, del UGEL 7, su directora. La consulta que nos hace es la siguiente: ¿hasta cuándo pueden presentar sus reclamos? ¿Ya? Estimada su directora, lo que tenemos que decirles, lógicamente que nos sirve también para todos, es que según el cronograma, la etapa de presentación de reclamos sobre puntaje obtenido en la etapa descentralizada va desde el 23 de agosto, es decir, de hoy día, hasta un día antes que culmine hasta el día 6, disculpen, el 6 de septiembre del 2023. ¿Ya? Entonces, esa es la fecha hasta cuándo pueden presentar su reclamo. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir viendo otra pregunta. Le doy pase a su jefe. Continuamos, su jefe. Gracias, José. Tenemos una pregunta del director Raúl Guerrero Contreras, UGEL 7. Él pregunta, ¿el postulante puede adjuntar documentos como parte de su reclamo? Y sí, estimado director, el postulante podría adjuntar documentos a su reclamo si lo considera pertinente, ¿ya? Así que no hay ninguna dificultad con ello. Continuamos, José. A ver, veamos ahora otras preguntas, permítame. A ver, acá tenemos... A ver, nos hace una pregunta de la UGEL 7, su directora Julia Portocarrero, y nos dice, si una docente hace su reclamo a través del WhatsApp personal, ¿es atendible el mismo? Y la respuesta que le que brindamos es la siguiente. El docente o la docente puede presentar su reclamo ante el comité de evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma a través del medio que está establecido por el comité de evaluación. Y este medio debió haber sido informado oportunamente al postulante. Es a través de ello que se ha comunicado, que ha sido comunicado por el comité que el postulante presenta su o sus reclamos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que le podemos responder a la consulta que viene de la UGEL 07. Continuamos, juez. Gracias, José. Tenemos al director Juan Ormeño Navarro de la UGELICA que pregunta, los postulantes que no pudieron descargar el formulario de trayectoria y no lo presentaron al comité, fueron retirados, ¿ellos podrían presentar reclamo? Como respuesta tenemos los postulantes que no presentaron su formulario de cumplimiento de requisitos y valoración de la trayectoria profesional y que fueron retirados del concurso por el comité de evaluación, siguiendo lo estipulado en el documento normativo. Aún así, estos postulantes pueden presentar su reclamo ante el comité de evaluación. El comité, por su parte, pues debe responder al reclamo de manera motivada, siguiendo el procedimiento descrito en el instructivo para el comité de evaluación. Bien, tenemos otra pregunta, también del UGEL 7, y nos dice, al registrar las modificaciones del aplicativo, ¿qué tiempo nos brinda? Ya, a ver, según el cronograma del concurso, la etapa para la resolución de reclamos e ingreso de resultados, en los casos que corresponda de la etapa descentralizada y emisión de actas en el aplicativo proporcionado por el Ministerio de Educación, a cargo del Comité de Evaluación, va desde el 24 de agosto hasta el 14 de septiembre del presente año. Ya en el cronograma tenemos señalado lo que acabo de mencionar. Seguimos, Jessy. Muy bien, tenemos otra pregunta del director Raúl Guerrero Contreras de la UGEL 7. Él pregunta sobre la resolución de reclamos. Si un postulante realiza su reclamo indicando no estoy de acuerdo con la calificación, en este caso es una opinión y no indica con claridad qué está reclamando. En este caso, ¿qué respuesta debería dar el comité? El comité
de evaluación, estimado director, deberá identificar el motivo del reclamo del postulante y a partir de esto, pues debe brindar una respuesta motivada al reclamo. Para este caso, sustentaría la calificación brindada al postulante y para ello, pues debe emplear la información recogida en la aplicación de los instrumentos y las orientaciones brindadas para su aplicación y calificación. Continuamos, José. Bien, a ver, tenemos acá también una consulta. Pero antes también tenemos que mencionarle que estamos respondiendo las preguntas que están referidas al expuesto el día de hoy, que es el tema de reclamos y emisión de actas. Bueno, y también el informe final. ¿Ya? Entonces, por favor, tener en cuenta ese detalle. A ver, desde ICA, ¿ya? Nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cómo se va a redactar el esquema o formato del informe final? A ver, en el anexo 7 del instructivo para el comité de evaluación se presenta un modelo para este informe que el comité puede emplear como referencia para poder elaborarlo. Ya habíamos mostrado en la presentación el esquema, el modelo de propuesta ya para el informe final. Entonces, recomendamos que se guíe este formato para que ustedes puedan, por relativa facilidad, elaborar el informe final. Bien, sujeto. Tenemos una pregunta de la presidenta del comité, Peggy Lisek Hernández, ICA. Dice, ¿qué sucede con el postulante que no está de acuerdo con su puntaje en la evaluación de la observación de clase? Sin embargo, el calificativo es el que se merece. Como respuesta tenemos, estimada integrante del comité, el postulante puede presentar el reclamo ante el comité de evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma. El comité deberá dar una respuesta motivada a este reclamo. En esta respuesta, indicar si el reclamo del postulante procede o no. Y para ello debe sustentar su decisión en la evidencia recabada en la aplicación del instrumento y en lo indicado en el instrumento y sus orientaciones. Continuamos, José. Bien, a ver, tenemos acá sobre una pregunta sobre resolución de reclamos, que también es de la mujer 7. Y la preocupación del director, el mujer 7 nos dice, si un postulante realiza su reclamo indicando no estoy de acuerdo con la calificación, en este caso es una opinión y no indica con claridad qué está reclamando. En este caso, ¿qué respuesta debería dar el comité? Bien, podemos comentar lo siguiente. El comité de evaluación, tal como se había señalado, como lo había señalado Sukesi, para atender los reclamos tenemos que seguir los siguientes pasos, ¿no? Identificar el motivo de reclamo. Luego analizar ese reclamo. ¿Ya? Y también, bueno, recordamos que identificar es ver si hay uno o varios reclamos. Asimismo, cuál es el argumento que presenta el postulante. ¿Ya? Y luego de ello, pues seguir todos los pasos que señalaba, sino analizar, luego del análisis, determinar si el reclamo procede o no. Luego que tienen todo ello, ya estarían listos para poder elaborar la respuesta escrita y motivada al reclamo y al final enviar la respuesta, ¿no? Entonces, en este caso específico, lo que menciona el lector, lo que podemos decir es que, volvemos a remarcar, ¿no? El comité de evaluación debe identificar el motivo de reclamo del postulante. A partir de ello, debe brindar una respuesta motivada al reclamo. Para este caso, sustentaría la calificación brindada al postulante. Para ello, debe emplear la información recogida en la aplicación de los instrumentos y las orientaciones brindadas para la aplicación y calificación. Continuamos, sujeto. Tenemos una pregunta de la subdirectora Elba Muñoz Tuesta, UGEL 7. Dice, un postulante ingresó la fecha de emisión del título en septiembre del 2022. Esto no le asigna puntaje, pero así presenta la consulta, dado que la plataforma permitió su ingreso al concurso.
Como respuesta, estimada integrante, tenemos que el postulante puede presentar el reclamo ante el comité de evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma. Y es aquí donde el comité de evaluación pues debe dar una respuesta motivada a este reclamo. En esta respuesta, ustedes van a indicar si este reclamo que está presentando el postulante procede o no. Y para ello, pues deben sustentar su decisión. Para ello, pues deben tomar en cuenta los documentos relacionados con este concurso. En este caso, la reforma, el documento normativo y el instructivo para el comité de evaluación. Entonces, sustentan su decisión, ¿no? Recabada en la aplicación de los instrumentos y también en lo indicado en el instrumento y sus orientaciones para poder dar respuesta, ¿no?, a este reclamo. A ver, estoy viendo acá, unos segundos, por favor. A ver, no identifico preguntas. ¿Usted se identifica algunas preguntas? A ver, estimado participante, tenemos algunas preguntas muy específicas, ya, referidas a otra temática. Entonces, luego de que terminemos con atención las preguntas, les vamos a indicar el teléfono donde pueden ustedes recurrir para ayudarles. Ahí el equipo de profesionales les va a ayudar o les va a orientar sobre esos casos muy específicos que se pueden presentar. Si no sé si identificas otra pregunta que esté referido a la temática de hoy día. Tenemos una pregunta del profesor, del miembro del comité Julio César Marín Velázquez, UGEL San Marcos. Dice, si el postulante ha registrado en el formulario de cumplimiento de requisitos que no tiene experiencia de profesor de educación básica por error y en realidad sí tiene, ¿cómo se puede solucionar y modificar el formulario para que coloque que sí tiene experiencia de 9 años y obtenga el puntaje 9? Como respuesta, estimado integrante del comité, tenemos la etapa de registro por parte de los postulantes del formulario de cumplimiento y de requisitos y valoración de la trayectoria profesional y acreditación del derecho a recibir bonificaciones de ley a través del aplicativo proporcionado por el Minedu en su portal institucional se realizó desde el 10 de enero del 2023 hasta el 21 de febrero del 2023, por lo que no se pueden hacer modificaciones al formulario pasada esa fecha. Bien, acá tenemos otra pregunta, ha ingresado, ya también de la UGEL 7, y nos dicen, ¿puede el postulante considerar en su reclamo que no hayan estado presentes los 3 miembros del comité en el momento de la observación de la clase y la entrevista? Bueno, la respuesta es la siguiente. El postulante puede presentar el reclamo ante el comité de evaluación dentro del plazo establecido en el cronograma sobre los aspectos que no se encuentren conformes. El comité deberá dar una respuesta motivada a este reclamo. Eso es lo que remarcamos, por favor, lo que había señalado al inicio su GESI, ¿no? Entonces, tienen que identificar el reclamo, tienen que analizarlo, tienen que determinar si procede o no. ¿Ya? Y luego, el comité debe dar entonces una respuesta motivada a este reclamo. En esta respuesta indica si el reclamo del postulante procede o no procede. Para ello, tienen que sustentar su decisión en los procedimientos que están establecidos en el documento normativo y en el instructivo para el comité de evaluación. Ya no perder de vista el documento normativo, los anexos, el instructivo, ya los formatos que se ha utilizado para la aplicación de los instrumentos. ¿Ya? No perder de vista ello, por favor. ¿Alguna pregunta más, Jessy? ¿O no hay otra? Sí, estamos... A ver, unos segundos, por favor, que estamos ahí viendo que
Está ingresando. Ya. Tenemos otra pregunta de la profesora Gloria Rivera Ruiz de Canchis. Dice, un postulante hace su reclamo porque el tiempo no le fue suficiente para su clase y aduce que por eso desaprobó. Quiere otra fecha para poder dar su clase modelo. Como respuesta estimada tenemos que la fase de aplicación de los instrumentos de evaluación culminó el 17 de agosto del 2023. En la etapa de resolución de reclamos, el comité debe dar respuesta motivada a los reclamos presentados por los postulantes y debe sustentarlos en los procedimientos establecidos en el anexo 2 del documento normativo y en el instructivo para el comité de evaluación. Entonces, en base a esos documentos, pues debe dar respuesta a ese reclamo. Bien, a ver, tenemos otra pregunta de Jessica Guamán, directora del 7. Dice, ¿el postulante debe presentar su reclamo a través de FUT o basta solo un correo? Ajá, habíamos respondido una pregunta parecida anteriormente. Pero lo que podemos agregar es lo siguiente. El postulante debe presentar su reclamo a través del medio que ha sido señalado por el comité de evaluación. ¿Ya? Y ese medio debió haber sido informado oportunamente por el comité a los postulantes, cuál va a ser el medio a través del cual los postulantes que no estén conformes con los resultados de la etapa descentralizada, ellos puedan usar este medio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que le podemos responder respecto a esta interrogante. ¿Usted si alguna pregunta adicional? Voy a la de Canchi, ya están. Tenemos otra pregunta. Tenemos una pregunta de... Dice, un postulante... No es la misma. Se te escucha entrecortado, ¿sí? Ya. Dice, una postulante no alcanzó el puntaje requerido en su clase para seguir en el proceso y presenta su reclamo porque obtuvo esa nota y quiere que le brindemos una nueva fecha para que pueda hacer su clase. Estimada, la fase de aplicación de los instrumentos de evaluación ha culminado el 17 de agosto del 2023. En la etapa de resolución de reclamos, el comité de evaluación debe dar respuesta motivada a los reclamos presentados por los postulantes, lo que no implica volver a aplicar los instrumentos. Ok, tenemos otra pregunta de la directora Jessica Guamán Vilca, en donde manifiesta el postulante puede hacer su reclamo presentando documentos y esos documentos, si no han estado en su expediente presentado, ¿deben considerarse para el puntaje? Estimada, el proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación de la etapa descentralizada, verificación de los documentos para acreditar el cumplimiento del requisito y el derecho a recibir bonificaciones de ley de corresponder ha culminado el 17 de agosto. Para esta etapa, el comité de evaluación responde a los reclamos de los postulantes, lo que no implica volver a aplicar los instrumentos de evaluación. Perú Educa. Ministerio de Educación.
Bien, tenemos otra pregunta que ha ingresado. Es de Lima Metropolitana. ¿Ya? Y dice, los profesores postulantes que no contaban con título pedagógico de licenciado en educación y fueron admitidos por la PUN en la prueba única nacional y evaluados con los instrumentos respectivos pueden reclamar por ser excluidos de la evaluación. Estimados integrantes del comité de evaluación, tenemos que mencionarles que tengan en cuenta que los postulantes tienen el derecho a presentar su reclamo ante el comité de evaluación. Ahora, el comité de evaluación lo que debe hacer es atender este reclamo, pero de manera motivada. Tiene que responder de manera motivada al reclamo. Para ello tiene que sustentar las acciones realizadas a través por lo que señala el documento normativo respecto al presente concurso. ¿Ya? Siempre tener en cuenta, estimados integrantes del comité de evaluación, seguir los pasos que se les ha recomendado. ¿Ya? Seguir esos pasos, por favor. A ver, vamos a seguir esperando algunas preguntas. Y volvemos a señalar que las preguntas muy específicas o de otra temática no las estamos respondiendo, ¿ya? Pero sin embargo, ya en unos segundos, unos minutos, le vamos a brindar el número telefónico de línea de atención para que los puedan ayudar en esas interrogantes muy particulares que tienen. Bien, acá hay otra pregunta que ha ingresado desde Rioja, ¿ya? Miembro del comité de evaluación, y nos dice, la firma del acta en el aplicativo, ¿hasta qué fecha es? ¿Ya? La etapa de resolución de reclamos, en caso sean fundados, modificados, ingresos, resultados, emisión de actas en el aplicativo proporcionado por el Ministerio de Educación, a cargo del comité de evaluación, se da desde el 29 de septiembre al 13 de diciembre del 2023. Ya es lo que podemos responderles. También del comité de Rioja, que nos ha preguntado. Bien. A ver, bueno, tenemos acá, por el apuro en ver el cronograma, estimados integrantes, leí mal el cronograma. Entonces, lo que tenemos que decir es que la firma del se da entre el programa en el general 25, ¿ya? En el cronograma, y ahí nos señala que la fecha es del 24 de agosto hasta el 14 de septiembre. ¿Ya? Por favor, tener en cuenta esta corrección. Por el apuro en leer el cronograma, he mencionado otra fecha. Y con esto aprovecho también responder la pregunta planteada desde junio, ¿ya? Que nos dice, ¿el acta se firma después o antes de los reclamos? ¿Ya? Lo que tenemos que mencionarles el acta se realizar, como he mencionado, hasta el 14 de septiembre del presente año. En caso tengan reclamos, la emisión de actas se realiza una vez estos hayan sido atendidos, de tal manera que se aseguren que la información del acta no requiere algún ajuste debido a algún reclamo que fue declarado procedente. Ya, entonces, tener en cuenta el cronograma, que vuelvo a repetir, referido a las fechas, esto está en el numeral 25, y ahí está señalado que la resolución de reclamos e ingreso de los resultados en los casos que correspondan de la etapa descentralizada y emisión de actas en el aplicativo proporcionado por el Ministerio de Educación a cargo del Comité de Evaluación es entre el 24 de agosto y el 14 de septiembre del presente año. Bien, a ver, esperamos algunos segundos más a ver si hubiera otra pregunta. Ministerio de Educación. Tenemos otra pregunta de la UGEL Rioja.
nos menciona los expedientes que han presentado los postulantes y han evaluado los comités de evaluación, ¿también lo remitirán a la UGEL? El informe final debe estar debidamente documentado. En el anexo 7 del instructivo se indica toda la información que debe estar detallada, ¿no? o que debe contener este documento, ¿ya? Hay que dirigirnos a este instructivo para poder tener en cuenta, ¿no?, la información que debe contener. Muy bien, damos unos segundos más a ver si es que tenemos otras preguntas. Ministerio de Educación. Bien, tenemos acá otra pregunta de la UGEL 7, ¿ya? Y nos dice, si se emiten las actas finales, si hubiera un error, ¿la plataforma permite modificar este error? A ver, en el aplicativo, cuando mostramos el aplicativo, ahí pueden también encontrar un instructivo que orienta sobre cómo proceder si se diese esta situación. Sin embargo, se recomienda que antes del acta verifiquen que toda la información que allí se está consignando sea correcta, de tal manera que no les lleve a incurrir en error. Ya, tener presente, vuelvo a mencionar que en el aplicativo, cuando ya ingresan al aplicativo, luego de poner el número de CNI, contraseña y llenar ahí lo que nos pide, y ya están en el aplicativo, ahí tenemos un instructivo que les va a ayudar, les va a orientar cómo proceder si sucediera esta situación. Esperemos que no suceda, pero si así fuera, ahí ustedes encuentran un instructivo para poder hacer los procedimientos que allí se indican. Ya. ¿Tú qué hiciste en línea? Ya. Tenemos una pregunta de OGEL 7 de la presidenta María Isabel Flores Arón, dentro del Comité de Evaluación. Dice, ¿se pueden emitir las actas finales el mismo 6 de septiembre si no hubiera ningún reclamo? En el cronograma, estimada integrante del comité, se señala que la etapa de resolución de reclamos, en caso sean fundados, modificación e ingreso de resultados y emisión de actas en el aplicativo proporcionado por el Minedu, a cargo del comité, se da entre el 24 de agosto al 14 de septiembre. ¿Ya? Entonces, esas son las fechas que debemos considerar, ¿no?, para emitir el acta. Bien, entonces, como les mencionaba, estimados integrantes del comité de evaluación, hay algunas preguntas de manera específica, ¿ya? Y les vamos a pedir que contacten con la línea de atención de consultas. Y la línea de atención de consultas, el número telefónico es del 01-615-5887. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 a 5 de la tarde. Ya les pedimos, por favor, que intenten algunas veces o varias veces, porque a veces, como ustedes entenderán, pues las llamadas ingresan bastante de manera continua, pero tengan la seguridad que allí los van a atender, porque hay un equipo de profesionales que los van a orientar para las situaciones particulares que ustedes tienen. Ellos lo derivarán al equipo que corresponda y poder atenderlos de la mejor manera. Bueno, este es todo por ahora. Muchas gracias por su participación y presencia. ¿Algo que decir, Sujesi? Sí, muchas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Gracias. Hasta otra oportunidad. Hasta luego con todo. Gracias nuevamente.